La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Día 10 de este Giro de Italia 2025, ¿era un día importante? Pues era la segunda crono. La crono, vamos a llamarle larga, porque claro, era más larga que la primera, pero 28,6 kilómetros, estamos cansados de repetir, o como mínimo yo me canso de repetir, que no es una distancia para una gran vuelta. A mí me gustaría que como mínimo tuvieran 40 kilómetros y sería más divertida. Más divertida de cara a que compensaría las diferencias en montaña. Pero bueno, eso es un debate que no voy a entrar ahora porque ya lo hemos hecho muchas veces. Teníamos que ver las diferencias que se quedarían entre los favoritos después de ella y sobre todo ver rendimientos por esas caídas que hubo. Y bueno, yo creo que alguna duda nos ha despejado esta crono. Una crono que ha tenido una sorpresa bastante importante con la victoria de Dan Hall para el líder Trek. Dan Hall no es un mal croner, sin ir más lejos es el actual campeón nacional de crono de Países Bajos. Lo que pasa es que es su segunda victoria profesional esta. La primera fue el año pasado, el campeón nacional de crono fue cuarto en el Europeo 2024. Recuerdo que cuando quedó cuarto también dijimos que había sido una sorpresa que quedara cuarto, porque Dan Hall es un croner que suele estar, pues no sé, top 20, top 15 en las cronos que disputa. Por tanto, no esperábamos que estuviera para ganar. Sí que quizás haciendo un top 10, siendo una buena crono, pero favorito, la verdad es que no. Se ha visto favorecido por la lluvia y el viento. Ha sido de los corredores que ha salido en seco y además parece ser que el viento que azotaba, sobre todo en la segunda y tercera parte, sobre todo en la tercera parte, ha sido menor en su caso, un viento en contra, que a alguno le ha perjudicado y luego hablaremos de ello. Por tanto, eso ha hecho que se junten lo que Dan Hall es un buen croner con que los buenos croners o los mejores croners antes que él pues tuvieran problemas con la lluvia y el viento y al final le ha dado la victoria. No hay que quitarle ningún mérito al corredor porque ha hecho lo que tenía que hacer, una muy buena crono y al final se ha llevado la victoria. Hemos tenido claramente dos carreras. Una carrera en seco y otra en mojada. Incluso una carrera intermedia, porque Roglic salía en seco y luego se ponía mojado. Por tanto, hemos tenido diferentes tipos de carreras. Sobre todo, se ha visto voy a llamar un tutti frutti, una amalgama en esa clasificación que ha quedado al final de la etapa, donde, pues bueno, nos extrañará mucho decir que pues Juan Ayuso ha hecho una muy buena crono cuando ha quedado en la posición 22, pero es que es verdad que ha hecho una muy buena crono y ha quedado en la 22. Y tú dices, hombre, quedar 22 y hacer buena crono, pero es lo que decimos al final, ¿no? Ese viento ha hecho que quizás pues no estuviera más arriba, porque los tiempos intermedios de paso que ha hecho eran muy interesantes y si le restamos la lluvia, porque hemos visto imágenes con los tramos mojados, con las curvas que parecían verdaderas pistas de patinaje y hemos tenido, pues eso, la gran suerte de ver cómo Ayuso iba sorteando esas curvas de forma magistral. Y también en la llegada, que ha habido corredores que han sido aporreados literalmente por la lluvia porque sobre todo en los 6 últimos le ha caído una tromba de agua muy importante. Por tanto, yo creo que muchos deben estar muy satisfechos con la crono que han hecho después de las inclemencias del tiempo que ha habido. Lo más importante, creo que nadie se ha hecho daño, porque era un día propicio para caídas, que las ha habido, por ejemplo, Egan Bernal se ha caído al principio de la crono, y eso ha hecho que sea uno de los perjudicados, o Jay Vine, que ha vuelto a caerse también, y ha hecho que no tuviera su mejor rendimiento. Al final ha salvado una buena crono Jay Vine dentro
de todo lo que estamos contando de la lluvia y el viento, pero a él también al final le ha pasado factura esa caída. ¿Y quién era el gran favorito para ganar esta crono? Pues el gran favorito era Joshua Tarling, y Joshua Tarling ha sido un perfecto ejemplo de corredor que se ha visto, yo creo, primero perjudicado quizás por la lluvia, y no sé luego si por una salida muy fuerte. Pues en el primer punto intermedio ha hecho el mejor tiempo, sacándole 11 segundos a Matías Vasek, y si queréis en vista a Dan Hall, 17 segundos a Dan Hall. Vamos a coger esa referencia. Joshua Tarling 17 segundos por delante de Dan Hall. Claro, luego ya en el segundo punto intermedio estaba Dan Hall por delante de Joshua Tarling, es decir, ha perdido 21 segundos. Aquí hay dos cuestiones. La primera, que seguramente Joshua Tarling ha ido muy fuerte en esos primeros kilómetros, y la segunda, el viento, que ha tenido viento de cara, de cara, que le ha perjudicado, y al final ha perdido la crono por 7 segundos. Ha quedado segundo Joshua Tarling. También, por ejemplo, podemos coger, no sé, el ejemplo de Van Hayter, que en ese último tramo, por ejemplo, estaba a 14 segundos de Hall, y, por ejemplo, al final ha acabado a 9 segundos de Hall. Por tanto, ha hecho un segundo mejor tramo. Por tanto, ahí, y Joshua Tarling, en cambio, ha perdido 3 segundos. A lo mejor ahí también sí que estaba el factor viento. Sea como sea, Joshua Tarling al final ha quedado segundo, ha perdido la oportunidad de poderse llevar la segunda victoria en la crono. También hemos visto una imagen un poco curiosa, porque se ha encontrado con, creo que era Honoré del EF, que le ha frenado un poco. No creo que sean esos 7 segundos que ha perdido, pero entre que se lo encuentra, entre que frena, entre que se pone un poco nervioso porque no lo puede superar porque le ha cogido un tramo de curva y vuelve a arrancar, pues a lo mejor sí que puede ser que sean esos 7 segundos. Hablando un poco más en condición, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los corredores que han luchado la etapa, pues Dan Hall ha quedado primero, Joshua Tarling segundo, Ethan Hayter tercero, Matías Cattaneo cuarto, que sigue siendo un reloj el tío, Eduardo Affini, que era otro de los que debería quedar delante, ha quedado quinto, Jay Vine al final sexto, Luke Plas séptimo, Marco Frigo, buen rendimiento octavo, y Michael Herbourg noveno, y Xavier Mikel Asparren décimo, es decir, que ahí están. ¿Y dónde están los favoritos para la general? Pues favoritos para la general, el primero de todos ha sido Derek Guy, que ha acabado en la posición número 14, y por ejemplo, si queréis, Wout van Aert, que ha hecho una crono pésima, ha acabado en la posición número 16, él mismo ha dicho al final de la etapa que quizás ha sentido el cansancio del domingo, es decir, que no ha tenido suficiente con un día y medio para recuperar. Bueno, es su excusa. Primo Roglic lo encontramos en la posición 17, a 1.14 de Dan Hall, y lo que decíamos, al final Tim Arensman en la posición 21, ¿vale? A unos 14 segundos de Roglic. Juan Ayuso ha acabado en la posición 22, a unos 20 segundos de Roglic. Luego Simon Yates, que luego hablaremos de él, el tapado aquí, en la posición 23, y así podríamos continuar. Sobre Juan Ayuso, ha perdido muchísimo tiempo, yo creo, por la fuerza justamente de la lluvia, sobre todo en el tercer tramo cronometrado, si lo vemos con respecto a Roglic, porque la verdad es que estaba haciendo una crono muy buena Juan Ayuso. Estaba en el segundo punto intermedio, estaba concretamente 12 segundos por delante de Roglic, es decir, estaba 12 segundos por delante de Roglic, y al final queda, a lo que os he dicho, a 20 segundos, por tanto pierde 32 segundos en ese último tramo. Si no es por culpa de la lluvia, ¿por qué va a ser? Además lo hemos visto. Juan Ayuso ha tenido la oportunidad de quedar por primera vez por delante de Roglic en una crono. Lo habíamos dicho en la primera crono, que nunca Juan Ayuso ha quedado por delante de Roglic en una crono, y aquí hoy ha tenido la oportunidad. Pero podemos decir que Juan Ayuso parece recuperado de los puntos de sutura en la rodilla, como mínimo el rendimiento ha sido bueno, que ha hecho una muy buena crono y sin lluvia hubiera sido quizás mucho mejor, y que ha sido uno de los beneficiados de esta etapa. Yo creo que Ayuso es beneficiado porque se acerca más a Isaac del Toro. Al final Isaac del Toro tampoco es que haya hecho mala crono, pero ahora Juan Ayuso se queda, si no recuerdo mal, a unos 25 segunditos de Isaac del Toro. Creo que aquí las bonificaciones pueden ser importantes para restar tiempos sin necesidad de tocar un compañero de equipo. Es decir, que vamos a ver
dónde están situadas las bonificaciones en las siguientes etapas, porque a lo mejor ahí se pueden jugar unos segundos muy interesantes para ir limando sin que parezca que hay un ataque frontal contra un compañero de equipo. Al final sí que hubo rueda de prensa, la verdad es que nos enteramos tarde de la rueda de prensa de Machín, Ayuso y Del Toro, y allí Machín, como siempre un poco ecléptico, dijo que las cosas no cambian, el líder del equipo sigue siendo Juan Ayuso, pero hay que respetar por completo al líder de la carrera, que es Isaac. Tenemos claro que, ante todo, vamos a trabajar como equipo. Yo creo que esta es lo que yo os dije ayer, ¿no? Que UAE quiere ganar sí o sí el Giro de Italia y le da igual con qué corredor. Y que ahora mismo Isaac Del Toro está el primero y, por tanto, como hay que respetarlo, pues en principio no hay que atacarlo. Otra cosa es, que no lo sé si va a pasar, que Isaac Del Toro, vistiendo de rosa, se ponga delante de Juan Ayuso a tirar de él, en alguna de las etapas, para que Juan Ayuso remate. No descartaría que lo viéramos, pero no lo acabo de tener muy claro. Además, se habla mucho del aprendizaje que está teniendo Isaac Del Toro en este Giro de Italia. Yo lo creo, está teniendo un aprendizaje importante. No es... es decir, no todo el mundo está acostumbrado a ser líder de una gran carrera como es el Giro de Italia, con todo lo que comporta, ¿no? Y con toda la presión que comporta. Vamos a ver cómo gestiona todo eso Isaac Del Toro y si al final se ve él mismo capacitado para tirar para adelante. Es decir, ya no hay cronos por delante, ahora ya solo es montaña y bonificaciones. Pues si tiene buenas piernas y puede aguantar con Ayuso, ¿por qué no? Puede soñar con ganar un Giro de Italia. A lo mejor no va a tener nunca más una oportunidad como esta. Pero lo que digo, yo creo que Juan Ayuso también tiene que ser bastante inteligente en el sentido de a ver si puede limar algún segundo en alguna bonificación y ponerse a tiro de piedra. No sé, imaginaros el final de la etapa de mañana, que la escapada no llega, que creo que no va a ser, que va a llegar la escapada, y que en la rampita final que hay, pues Juan Ayuso lima allí unos segundos respecto a Del Toro. Vamos a ver. Además, Machín puso de ejemplo la Itzulia, donde Magnulti iba de líder y Pogačar tuvo que trabajar para él. Seguro que la tenéis todos en la cabeza. Y que comentamos 1000 veces que fue un error táctico total de UAE, porque perdieron aquella Itzulia en favor de Roglic. Porque Pogačar, en vez de irse con Roglic e intentar ganarle, se quedó con Magnulti a trabajar por él, y cuando se dieron cuenta que Magnulti ya no iba y que iba a perder una minutada, pues tiró para adelante a Pogačar. Ya era demasiado tarde. Las cosas no salieron bien aquel día. No sé si habrán aprendido de aquello. Y además Ayuso dijo ayer que si tenía que perder el Giro, que fuera en manos de Isaac Del Toro. Bueno, yo creo que es una frase normal y lógica que se tiene que decir, ¿no? Es decir, que si él no gana el Giro, que como mínimo lo gane un compañero de equipo. UAE es un beneficiado total de esta crono porque sigue teniendo 4 corredores en el top 10 y eso le da pues un gran juego para poder lanzar a los otros dos, que son Adam Yates y Brandon Malnutti, por delante y hacer trabajar, pues por ejemplo, a Red Bull Bora. Es decir, lavarse las manos y decir, oye, la carrera la dejo en vuestras manos, a ver qué hacéis con ella. No es descartable, que mañana mismo puedan, yo qué sé, a Brandon Malnutti colarlo por ahí por la escapada o a Adam Yates. Sería muy fuerte, Y imaginaros que llegue la escapada y que Adam Yates llega con 2 minutos y se pone allí en segundos. Eso me recordaría totalmente a lo de la Vuelta. Ahí sí que habría que hacer un cónclave seguro. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto de UAE, porque es muy interesante, la verdad, a ver cómo se gestiona todo. Y yo creo que beneficiado de esta etapa también es Roglic, porque aun estando por detrás, porque se queda a 53 segundos de Ayuso y se queda ahora os lo digo, a 1.18 de Isaac Del Toro, como mínimo ha recortado bastante margen y oye, a ver, va a necesitar atacar, sí o sí, porque no hay cronos. Va a necesitar limar puntos en segundos en bonificaciones también. Vamos a tener que ver un Roglic más atacante y además con un equipo que de momento, como siempre vamos repitiendo, solo Giulio Pellizzari ahora mismo le está acompañando en ese esfuerzo. Vamos a ver si Daniel Felipe Martínez también puede ayudarle, porque yo creo que lo necesita y mucho Roglic en estos momentos. Vamos a ver, hemos tenido 2 o 3 ocasiones de ver a Roglic atacante y que le salga bien las cosas. Yo no digo que tengo ganas de que pase, sino digo que tengo ganas de que Roglic ataque para divertirnos mucho y a ver qué sucede por detrás y quién le aguanta la rueda y cómo funciona todo. Y oye, Simon Yates, yo creo que también es un beneficiado de esta etapa. Sin hacer ruido, se ha colado en la 4ª posición de la general a 1.03. Es decir, está a 1.03
Yo no contaba con Simon Yates, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo en la cabeza que Simon Yates algún día va a pegar un petardazo. No sé, me da que es de mucho de petardazos. Y creo que en algún día lo pagará. Me extrañaría que no fuera así. Y oye, que si no lo paga, cuidado con Simon Yates, porque es uno de los mejores escaladores que hay, iba a decir en el pelotón internacional. Es que lo ha demostrado que es muy buen escalador. Cuidado con Simon Yates. No os he comentado nada de la caída de Roglic en el reconocimiento, que la cosa pintaba mal en esa caída, la verdad es que no se hizo nada y le ha dado la vuelta a la situación Roglic. Y nada, creo que la etapa más o menos la tenemos comentada. ¿Qué ha dicho Dan Hall? Pues que estoy muy feliz y lleno de emociones, nunca pensé que podría ganarla. Habla de la lluvia y que le favoreció, pero saca pecho diciendo que le ganó a Tarlin en las mismas condiciones. Aunque ya os he contado que quizás Tarlin tuvo viento en contra y que eso hizo que le pudiera ganar. Pero oye, ahí está ese dato, que le ha podido ganar a Tarlin, que es, la verdad, es meritorio. Como digo, no hay que restarle ningún mérito a Dan Hall. Ya hemos repasado la clasificación de la etapa, podemos repasar cómo queda, que también lo hemos hecho más o menos. La general queda Isaac del Toro con Juan Ayuso a 25 segundos, Antonio Tiberi a 1.01, la verdad es que muy bien situado el corredor del Bahrein, Simon Yates a 1.03, Primo Roglic a 1.18, los 5 primeros en un pañuelo, Brandon McNulty sexto a 2 minutos, Adam Yates séptimo a 2.06, Giulio Ciccone octavo a 2.07, Richard Carapaz noveno a 2.10, la verdad es que Richard hoy ha perdido un poquito más de tiempo, y Tina Arenman ya lo tenemos en el top 10 a 2.24, incluso por delante de Egan Bernal, que está en la posición número 11 a 2.33, que como ya os he comentado, la caída y todo ha hecho que la crono no fuera del todo buena. La regularidad sigue encabezada por Mads Pedersen sin ningún cambio. El premio de la montaña sigue encabezado por Lorenzo Fortunato sin cambios. La maglia de los jóvenes Isaac del Toro sin cambios. Y UAE continúa por delante en la clasificación por equipos. Aquí sí que ha habido un cambio quizás. No sé si me di cuenta ayer, pero es que Visma está por delante del líder Trek. Quizás ayer la última etapa con la victoria de Van Aert se pusieron y no me di cuenta. Nos vamos, si queréis, a la previa de la etapa de mañana. Etapa número 11, Viareggio Castelnuovo Nemonti, 186 kilómetros, clasificada de 3 estrellas por la organización, y yo creo que es una etapa muy, muy interesante. Creo que es uno de esos días que pueden pasar desapercibidos, pero que como te despistes o tenga un día cruzado puedes perder un giro. Serán 3.800 metros de desnivel concentrados en la segunda parte de la etapa, con una exigente subida a mitad, que es el Alpe San Pellegrino, 14,2 kilómetros al 8,7%, con rampas del 19%. No creo que pueda dar muchos problemas porque creo que se subirá al Tram. Me extrañaría que se subiera a hacer daño, pero oye, que estaríamos encantados que fuera así, que se subiera a hacer daño. Luego, después de esto, hay una larga bajada para luego afrontar la subida a Toano, 11,2 kilómetros al 4,9%, pero seguidas de cotas no categorizadas, que aquí es donde se puede, yo creo, hacer daño, en estas cotas que no te dejan descansar. Una cota de 1,4 kilómetros al 5%, otra cota de 3 kilómetros al 5%, es decir, y continúa el sube y baja, hasta llegar a Pietra di Vismatova, 6,5 kilómetros al 5,2%. Cuidado con este puerto de segunda, que tiene rampas del 12% y se corona solo a 5 kilómetros de meta. Por tanto, yo creo que es un sitio ideal para que los corredores de la general puedan hacer algo. Es decir, aquello que decíamos de las oportunidades perdidas. Si en esta cota no vemos ataques, yo creo que estamos ante una oportunidad perdida. Sobre el papel, podría ser un día para la escapada, pero como a alguno le dé por sorprender, se podía liar mucho. Creo que hay terreno suficiente para probar cosas y lo que decía, yo creo que hay que probarlas, no podemos esperar a la última semana. Creo que UAE controlará la carrera, pero sin volverse loco, a no ser que en la escapada haya algún corredor peligroso. En ese sentido, veo que la escapada podría llegar y que luego podríamos tener una pelea por la última cota, como os decía, por rascar segundos entre los corredores fuertes. Por tanto, yo creo que vamos a tener 2 carreras. Es complicado pensar y adivinar quién se meterá en la escapada buena. Tenemos el precedente de la etapa 8, donde fue una lotería, pues lo intentó medio pelotón. Pero como ese puerto de paso es duro, tiene que ser un corredor que suba bien, porque si no sube bien, en ese puerto lo van a dejar. Os lanzo aquí una pila de nombres.
y luego a lo mejor os los ordeno. Pero bueno, os doy para elegir, si queréis elegir. Alessandro Berre, Stefano Oldani, Sylvain Moniquet, Nicolás Proudhon, George Stenheiser, Quintin Pacher, Luis Menges, Kevin Colleoni, Marco Frigo, Davide Formolo, Mattia Cattaneo, Paul Doble, Félix Egenhal, Filippo Zana, Romain Bardet, que sería la leche que pudiera ganar Romain Bardet, Mats Pool, Matías Weiss, Davide Weiss, Alessandro Tonelli, Wilco Kelderman, esto sí que sería también la rehostia, por aquello que os contaba del récord de 159 top 10 sin conseguir victoria a World Tour, Lorenzo Fortunato, Wout Poels y Cristian Scaroni. ¿Y a quién ponemos con 5 estrellas? Yo, cabezón, si os acordáis en la etapa número 8 puse a Cristian Scaroni y aquí voy a seguir con él. No sé si al final el día que no lo ponga ganará, pero me da que... ¿A qué ha venido Cristian Scaroni a este Giro de Italia? ¿A ayudar a alguien? Yo creo que no. Simplemente a intentar coger una escapada y ganar. Por tanto, es un día para coger la escapada. El puerto de paso es suficientemente exigente para Cristian Scaroni y para que pueda pasarlo y pueda hacer una etapa muy digna y pueda ganar. Por tanto, 5 estrellas para Cristian Scaroni. Con 4 estrellas, 2 que también deberían estar por ahí. Marco Frigo, que ha hecho una crono muy buena, por tanto está en muy buena forma. Y George Stenhauser, que ya lo intentó la otra vez. Por tanto, podría estar. Con 3 estrellas he puesto la primera línea de la general, por si la escapada no llega. Juan Ayuso, Isal del Toro, Primo Roglic. Luego, con 2 estrellas, otra línea de corredores para la escapada. Nicolás Proudhon, que me está gustando muchísimo. Paul Doble, que yo creo que después de la pérdida de tiempo puede ser un tío muy peligroso para esta etapa de hoy. Y he estado a punto de poner a Mats Poels con 5 estrellas porque me parece que es un corredor ideal también para esta etapa. Está a 4 minutos, eso me hace pensar que a lo mejor es demasiado poco para que lo dejen escapar. Pero oye, Mats Poels podía estar ahí. Y Wilco Kelderman, por lo que he dicho antes. Y en la última línea, con una estrella, pues más corredores de la general y uno de la escapada. Egan Bernal, Antonio Tiberi, Richard Carapaz, Giulio Ciccone, y he puesto a Wout Poels porque algún día también tenemos que ver escapado a Wout Poels en algún momento u otro. Y muy rápido, 3 noticias. La primera, David Gaudu, que ha renovado 2 años más por el FDG, por tanto, David Gaudu, 28 añitos, yo pensaba que tenía incluso más porque lleva tanto tiempo corriendo, pues ha renovado por 2 años más por FDG, y hoy se cumplen 40 años Chris Froome, cuidado. ¿Y cuál es la noticia? Que Tom Dumoulin le ha dicho que le da pena seguirlo ver corriendo, es decir, que se retire ya, le ha dicho Tom Dumoulin. Bueno, no le ha dicho eso, le ha dicho que haga lo que tenga que hacer, pero que le da pena que siga corriendo y que cree que tiene miedo de parar. Ha dicho más cosas, como por ejemplo que lleva muchos años ganando muchos millones y que cuántas casas tiene que comprarse para retirarse. Bueno, ahí está la efeméride de Chris Froome. Y ha habido carrera femenina, la Durango, que le ha ganado Isabella Holdren, la canadiense del Leader Trek, por tanto Leader Trek aquí estrenándose 2 veces. Corredora de 19 años, la conocéis de sobra. Primera victoria de su carrera deportiva. La verdad es que muy contento de que haya conseguido esa victoria. Con Evita Musis segunda y la curiosidad de que Talita de Jong ha llegado en el grupo de las mejores, ha sprintado, ha ganado ese sprint para la 3ª posición y ha levantado los brazos creyendo que había ganado la carrera. Y con esto cerramos este día 10, esperando a ver mañana si tengo que contaros muchas cosas, que me encantaría que fuera así, que os pudiera contar muchas cosas, porque eso quiere decir que la etapa ha sido movida. Muy bien, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.